y o sea, si ya tengo ese permiso, mi esposo me podría traer, acercar y yo tengo un papel, no sé, claro, me queda más fácil. Bueno. Hola, muy buenos días, bienvenidos y gracias por para empezar. Semana, y entonces por ahora. Sí, yo marcaría ahora 2. Y después, cuando veamos un poco Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Muy buenos días, muchas gracias a todos por su asistencia. El día de hoy vamos a ver control total de sus datos en Office 365 y Microsoft. Y nos acompaña Mariano Collazo, él es Territory Manager BSP en Sola, y Enrique Frisoles, System Engineer en BIM. Javier Baseski nos va a apoyar
como moderador de esta sesión. Muchas gracias a todos. Mariano, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Andrea. Antes que nada, buenos días. Gracias por conectarse y tomarse el tiempo, ¿sí?, de mirar esta presentación. Hoy, entre Enrique Frisoli y quien les habla, vamos a estar hablando sobre lo que refiere a agentes para Office 365, ¿sí?, la versión 4.0 que salió hace muy poquito tiempo. Y adicional vamos a estar hablando sobre agentes para Workstation y servidores, ¿sí? Luego va a haber una demostración en vivo, ¿sí?, para que puedan ver la facilidad que tiene tanto para instalarlo como para las funcionalidades, ¿sí? Vamos a arrancar hablando de Office 365, ¿sí?, y digamos, las opciones que tenemos, ¿sí?, todas las chances que hay de trabajar con Office 365. Estamos hablando de que es una aplicación que tiene más de 155 millones de usuarios, ¿sí? 3.3 millones de usuarios es el crecimiento por mes de la misma. Y más de 75.000 organizaciones han descargado Veeam Backup para Office 365, ¿sí?, lo cual representa casi 4.1 millones de usuarios del agente Office 365. Ahora bien, la pregunta principal es ¿por qué vamos a hacer ese backup, ¿sí?, de Office 365? Y la respuesta está tanto dentro de digamos, de la página de Office, ¿sí?, o de la página de Microsoft, donde nos dice que Office 365 es tu información, tú la controlas, ¿sí? Y adicional también tenemos un detalle digamos, de la presentación que nos implica, ¿sí?, de Gartner, por qué, o nos recomienda Gartner, por qué, ¿sí?, hacer este backup, ¿sí? Office 365 sí es una solución robusta, claramente, pero lo que se tiene que evaluar es una herramienta de terceros, ¿sí?, para cubrir la parte de backup y recovery, ¿sí?, y tener flexibilidad, mucha mayor flexibilidad y ser más rápido en las opciones de recuperación, que en sí es lo que nos importa a todos, ¿sí? A ver, backup hacen todas las herramientas, ¿sí? Lo importante es cómo podemos recuperar esa información y cuán fácil o rápido es y cuán flexible es, ¿sí? Entonces, pasando al siguiente slide, vamos a ver si, digamos, la pregunta de por qué hacer un backup de Office 365. Y la respuesta es bien sencilla, ¿sí? El modelo de responsabilidad compartida que tiene Microsoft, ¿sí?, es, digamos, tanto Microsoft como Azure y AWS, ¿sí?, lo tienen. Ellos se encargan de proteger lo que es, digamos, la infraestructura, ¿sí?, el hardware, ¿sí? Pero ¿cuál es la percepción que tiene el cliente? Que Microsoft se encarga de todo, y eso no es correcto, ¿sí? Tanto en infraestructura como en los datos, esa es la percepción que tiene el cliente. Pero la realidad, ¿sí?, es la siguiente. La infraestructura es responsabilidad de Office 365, ¿sí?, de Microsoft. La información, ¿sí?, es que, digamos, la responsabilidad es pura y exclusivamente de proteger esa información del cliente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener bien en claro esta responsabilidad compartida, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de sufrir un incidente, ¿sí?, de un borrado de algún correo o alguien que, digamos, en la compañía no trabaja más, ¿sí?, lo que va a suceder es que probablemente ese usuario pueda haber borrado malintencionadamente o en algunos casos sin querer, información sensible, ¿sí? Y si la quisiéramos recuperar, no podríamos hacerlo. Como les decía, ¿sí?, la responsabilidad primaria de Microsoft es la infraestructura global, ¿sí? El soporte de la tecnología, la parte de seguridad a nivel infraestructura, ¿sí?, y el rol de data processor, ¿sí?, o a nivel regulatorio, ¿sí? Pero todo lo que es responsabilidad del cliente es la parte gris, donde ven que la información de Office 365, ¿sí?, el backup, full data retention, a nivel de data, ¿sí?, y a nivel del rol de data owner, todo eso corresponde al cliente final. Entonces, 6 razones de por qué vamos a hacer un backup, ¿sí? Y por qué necesitamos el agente Office 365 para eso, ¿sí? Lo podemos ver en la eliminación accidental, ¿sí?, de la información. Lo podemos ver también en confusión de brechas en la política de retención. Cuando hablamos de política de retención nos referimos a la herramienta por default, ¿sí?, digamos, en las versiones más básicas, viene con una política de retención, que no es lo mismo que un backup, ¿sí?
Esa política de retención lo que permite es tener un periodo de tiempo predeterminado donde nosotros podemos recuperar información. No la estamos resguardando, ¿sí? No estamos haciendo un backup, que podemos ir a recuperar información de hace 5 o 10 años atrás, sino que lo que estamos haciendo es tener información, digamos, en un modo de archiving en donde podamos ir a buscarla dentro de 60 o 70 días, ¿sí? Pero más allá de ese periodo de tiempo, no lo vamos a poder recuperar, ¿sí? Amenazas internas en la seguridad, lo que les decía, personal malicioso, empleados que se marchan. Amenazas externas de la seguridad, ¿sí? Ransomware, aplicaciones invasoras. Requisitos legales y de cumplimiento, o sea, verticales como finanzas, ¿sí? O banca, lo que va a necesitar es resguardar esa información por un periodo mínimo de 5 o 10 años, ¿sí? Entonces, si van a necesitar ir a buscar esa información, es muy difícil que lo puedan realizar si no tienen un backup. Y por último, el manejo de implementaciones híbridas y migraciones, ¿sí? Si tuviéramos que hacer una migración de la información de un exchange físico, ¿sí? O un exchange local a la nube, podríamos manejarlo con los agentes. Vamos a repasar un poquito lo que les comentaba antes, lo de la política de retención, ¿sí? ¿Qué es lo que hace exactamente un backup de Microsoft, ¿sí? Bueno, las políticas de retención de Office 365 solo pueden protegerlo, ¿sí? De la pérdida de datos de forma limitada. Eso quiere decir que no está, digamos, destinado a ser una solución de backup completo. Esa política de retención siempre está en evolución, ¿sí? Y tiende a ser muy difícil administrarla y monitorearla, ¿sí? Y tener el día a día del seguimiento. Entonces, por lo general, los administradores creen que están protegidos, pero en el momento que requieran una recuperación de algún archivo, esos elementos se eliminaron, ¿sí? Lo que pueden ver ahí es cuánto guarda esa política de retención de información, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de algún archivo que esté en bandeja de entrada, si son borrados, son eliminados de forma directa, ¿sí? ¿Por qué? Porque al mes se borran y no hay posibilidad de recuperación. Fueron eliminados de forma definitiva y por más que hagan un ticket en Microsoft, no van a poder solucionarlo esto, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el tiempo promedio, la cantidad de tiempo promedio que pasan estos datos hasta que están en peligro, hasta su detección? Y probablemente más de 140 días, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Los ajustes predeterminados que vienen por default, ¿sí? En Microsoft solo protegen de 30 a 90 días, con lo cual tenemos un gap muy importante, ¿sí? De casi 50, de casi 50 días o 2 meses, en donde esa información, ese gap, no se va a poder recuperar, ¿sí? Ahí es donde entra, digamos, el agente de Office 365 y es importante. ¿Por qué? Porque nosotros podemos proteger todo de forma ilimitada, ¿sí? Lo único que van a tener que tener es el espacio alocado para poder resguardar toda la información, ¿sí? Entonces, cierra todas las brechas que puedan llegar a surgir, ¿sí? Proporciona acceso y controla todos los datos, tanto de Exchange Online, SharePoint y OneDrive, ¿sí? Y los almacena en una ubicación, ya sea localmente, entre comillas, en Azure, ¿sí? Como llevándote de nuevo la información, que eso es digamos, eso es importante de saber, ¿sí? Es que contás con la movilidad de esa información. Vos podés llevarte y ser dueño de vuelta de tu información, de tus datos, y llevártelos a un on-premise, a otra nube, ¿sí? Mismo a otra nube pública, como será AWS o Google Cloud, ¿sí? Entonces, eso te permite una fácil recuperación. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona la gente? La gente lo que hace es, se conecta, digamos, se instala una consola, ¿sí? Esa consola de agente para Office 365 tiene que tener visibilidad con el repositorio donde se guarda el backup, ¿sí? Y se va a estar conectando a ese tenant del cliente, ¿sí? En Office 365. ¿Qué es lo que va a poder hacer ahí? ¿Sí? Va a poder trabajar y hablar con OneDrive, SharePoint, ¿sí? Exchange, y va a poder tomar backups. Una vez que tiene los backups realizados, digamos, lo bueno de esto es que va a poder tener la recuperación. La recuperación va a poder ser a nivel de bien granular, a nivel de exploradores de Exchange, ¿sí? A nivel de exploradores de SharePoint, lo mismo exploradores de OneDrive, ¿sí? Y vas a poder hacer restore de esa información, tanto en, digamos, de modo exportando esa información, tanto de llevarte esa información hacia otra locación, hacer envíos de esa información, ¿sí? Dentro de la red, ¿sí? Guardarla, ¿sí? Y lo más importante, en el caso de ser un service provider, ¿sí? O ser un VCSP,
van a tener digamos, un portal, ¿sí?, de self-service donde el cliente va a poder hacer esa restauración. ¿Por qué todavía se duda que es necesario hacer un backup de Office 365, ¿sí? Después de todo esto que hablamos. Es importante que ustedes, cuando se acerquen a un cliente, ¿sí?, si ustedes ya le han ofrecido, le han vendido, digamos, las licencias de Office 365, le indiquen, ¿sí?, que, bueno, digamos, la responsabilidad compartida de Microsoft, ellos se encargan de la parte de hardware y, digamos, el cliente final es el responsable de resguardar la información, ¿sí?, de modo, digamos, políticamente correcto, ya que ustedes le ofrecieron la solución. Ahora, si ustedes, el cliente no lo compró con ustedes, bueno, ahí sí, ver, digamos, la forma de dejarle bien en claro que es muy crítico, ¿sí?, poder resguardar esa información y que de la forma que lo tienen actualmente, probablemente se les surjan gaps, ¿sí?, y que no puedan resguardar esa información. Ahora vamos a seguir, ¿sí?, con lo que refiere a los agentes para Workstation y servidores. Esto lo va a estar dando Enrique Frisoli, así que aquí le doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Mariano, y gracias, bueno, a todos los que pudieron dedicar un poco de su tiempo en estos periodos, ¿no?, de home office a poder presenciar esta presentación. Vamos entonces ahora a hablar de lo que es el respaldo específicamente de Workstation, ¿no? Cuando nos referimos a Workstation, nos referimos tanto a desktop como laptops, ¿no?, en las cuales hoy en día realmente es muy importante, ya que hay varios desafíos, ¿no?, con respecto a eso, más en estos tiempos de COVID, de pandemia, en las cuales los funcionarios de las empresas están trabajando desde home office, pero eso no quiere decir que no sigan generando información, ¿no?, información importante, que obviamente la compañía tiene que seguir protegiendo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de esos desafíos. Antes de continuar, sí me gustaría comentarles que tienen ahí un chat en el cual pueden hacer consultas. Si es que me quieren preguntar algo, no hay ningún tipo de problema. Me pueden preguntar en el medio de la presentación cuando quieran. Entonces, continuando con esto, les decía, ¿no?, los desafíos. Uno de los desafíos, obviamente, es poder ofrecer a estos funcionarios que están trabajando hoy en día desde home office, poder ofrecer respaldo a esos workstations, a esas estaciones de trabajo, aunque sigan trabajando desde sus casas, ¿no? Darles esa posibilidad de poder seguir respaldando esa información que están generando, que continúan generando. Por ejemplo, funcionarios de la parte de finanzas, ¿no? Ellos continúan generando documentación importante relativa a finanzas y por ahí la resguardan en sus laptops, ¿no?, en su workstation. Entonces, eso también es importante, respaldar esa información que en definitiva continúa siendo de la empresa, ¿no? También los desafíos de conseguir los mejores tiempos de RPO, ¿no? Es decir, reducir esos tiempos para evitar la pérdida de datos, justamente, ¿no? Para que en caso de una pérdida de esa laptop o algún robo de esa laptop, bueno, poder recuperar esa laptop a ese punto en el tiempo con la menor pérdida de datos posibles. Eso también es un desafío que tienen las empresas y que es muy importante poder cubrir. Bueno, obviamente cuando hablamos de Workstation, hablamos tanto de sistemas operativos Windows como de sistemas operativos Linux, de poder proteger estos ambientes, y obviamente son desafíos que desde BIM nosotros podemos cubrir de manera completa. Obviamente también, si bien en esta presentación vamos a hablar específicamente de Workstation, también cubrimos la parte de servidores, ya sea en on-premise como en la nube, ¿no?, como también en servidores en hipervisores. Pero básicamente vamos a apuntar justamente a lo que es Workstation y esos desafíos en la actualidad, como decía un poco al principio,
más en estas situaciones de pandemia, de home office, donde, bueno, uno tiene que cubrirse de todo. No solamente la pandemia actual, sino también incluso de los virus que esos usuarios finales pueden terminar infectados. Entonces, básicamente, como les decía, desde BIM nosotros podemos cubrir eso de manera completa a través de agentes. Específicamente la solución es BIM Agents. Y vamos a ver un poco cómo es que funciona estos tipos de respaldo. La idea es poder, en esta presentación, mostrarles esta partecita de lo que es respaldo de Workstation y la parte que habló Mariano de BIM Backup de Office 365, todo en una demo, ¿no? Entonces, la idea es poder mostrarles cómo funciona también en la realidad. Pero básicamente el agente es un pequeño software que se instala sobre el sistema operativo de esas estaciones de trabajo, en la cual se instala de manera centralizada, ¿no? Todo el management, incluyendo la implementación de los agentes, es totalmente centralizado. Uno no necesita ninguna interacción con ese dueño de esa laptop, de esa workstation. Eso también es algo muy importante, porque generalmente estos funcionarios, dueños de laptop, de workstation, por ahí no tienen el conocimiento técnico de hacer una instalación de un agente, ¿no? Entonces es importante esto como para facilitar esa administración. Ahora bien, ¿por qué utilizaríamos agente? Bueno, tanto para interactuar con estas workstations, estas laptops, también poder interactuar con nubes públicas. Siempre entendamos que desde BIM uno puede adoptar el concepto de Cloud Mobility, ¿no? De poder, por ejemplo, respaldar una workstation, en este caso, y poder recuperarla directamente a nube pública. Incluso en un caso de contingencia, ¿no? Si una persona pierde su laptop y necesita acceder a sus datos de manera rápida, bueno, uno tiene esa opción de poder interactuar con nube pública y darle acceso a esa información en ese tipo de ambientes sin ningún problema. También el agente para interactuar, como hablábamos ahora en esta presentación, para estaciones de trabajo, pero también, como les decía, para servidores físicos, ¿no? Es decir, esos servidores que contienen cargas de trabajo importantes para la empresa, ¿no? Como aplicaciones, servidores que contienen bases de datos. Bueno, poder proteger esos ambientes es algo que también lo cubre el agente, ¿no? Entonces, y en el caso de ambientes virtualizados, bueno, poder también hacer ese management sin agentes, en este caso, ¿no? De esos ambientes, pero desde una misma única consola centralizada. Entonces eso también es algo que uno puede aprovechar. Estos agentes se instalan, como les decía, de manera independiente, pero de una consola centralizada, sobre cada uno de los workstations, sobre cada una de las laptops, y permite poder tener esa compatibilidad con cualquier tipo de storage. Nosotros somos totalmente agnósticos hacia dónde queremos enviar esos respaldos. Pueden ser hacia un proveedor de nube, puede ser hacia storage en on-premise, puede ser incluso sobre storage locales que ese usuario pueda tener en su casa, vamos a decir, en su home office. También son opciones que uno tiene disponibles. Entonces, como decimos nosotros siempre, somos totalmente agnósticos y cubrimos cualquier tipo de arquitectura. Eso también es algo importante. Bueno, ahora vamos a verlo directamente en la demo, pero básicamente, como les decía, este deployment es totalmente centralizado. Acá pueden ver una captura de pantalla de cómo uno, a través de los protection group, serían grupos de protección que el administrador puede armar para justamente realizar esos deployments, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ven en la columna de status, uno puede tener incluso ese control de qué workstation y cuáles laptops
tienen el agente instalado y cuáles no. Ahora bien, no es solamente la instalación, sino que también esto me va a controlar la actualización de cada uno de los agentes. Entonces vamos a suponer, tenemos una nueva versión de agentes, la próxima versión de BIM, la versión 11, bueno, esa actualización es totalmente automatizada. Entonces, por eso es muy importante trabajar con estos grupos de protección, en la cual también uno puede armar esos grupos de protección como uno quiera, ¿no? Puede armar grupos de protección, por ejemplo, por áreas de la empresa, un ejemplo. Entonces, de esa manera tener un mayor control de todas estas instalaciones de agentes, ¿no? De manera centralizada. Una vez que uno ya tiene estos protection group, estos grupos de protección que uno configura desde la consola de administración central, uno puede ya empezar con los trabajos de backup. Los puede hacer uno basado en estos mismos protection group, o uno lo puede ir creando de manera independiente, ¿no? Entonces, todas las opciones están disponibles. Lo interesante aquí es que uno crea estos trabajos por Protection Group, y esa política se les va a aplicar a todas las laptops que se encuentren dentro de este Protection Group. Entonces, también, totalmente automatizada, uno crea una configuración y se aplica a varios workstations, a varios laptops que se van a encontrar dentro de esta configuración hecha previamente. Entonces, esto también es algo importante que facilita la administración de la solución. Bueno, una vez que uno comienza con este asistente, que una de las características de BIM es la simpleza, ¿no? de todas estas configuraciones, una vez que uno comienza con este asistente de creación del trabajo de backup, uno le define qué es lo que va a respaldar, si un workstation, o si un servidor, o si un cluster, en este caso, la tercera opción, si es que uno está interesado en hacer este tipo de respaldo, ¿no? Entonces, uno va guiando a través de este asistente mismo que a uno lo va a ir guiando, uno también va a elegir qué es lo que va a querer respaldar. Entonces, ahí uno elige, yo voy a querer respaldar la laptop completa, o solamente una carpeta del file system de esa laptop, o solamente los archivos personales, ¿no? Sería el perfil, ¿no? de este usuario de esta laptop. Entonces, uno ahí tiene varias opciones en las cuales uno puede avanzar, ¿no? Con esta configuración, y de nuevo, es una configuración muy simple, que ahora la vamos a ver de todas maneras directamente en demo, pero es muy sencillo. La curva de aprendizaje realmente es muy rápida para empezar con esta administración. También tiene configuraciones avanzadas. ¿A qué me refiero con esto? Desde BIM, uno puede habilitar funciones de restricción, por ejemplo, en uso de ancho de banda, ¿no? Es decir, uno puede limitar el ancho de banda que va a utilizar el backup cuando se está ejecutando. Entonces, si esa persona está desde su casa, en una conexión de internet que por ahí es muy baja, por ahí uno como administrador no va a querer que esa persona use todo el ancho de banda completo, ¿no? Porque bueno, obviamente hay otras personas en esa familia utilizando el internet, ¿no? Entonces, uno puede limitar y decirle, bueno, para el backup, que solamente use o 5 megas, o 10 megas, ¿no? También, y esto también es algo que nuestros clientes piden mucho, a veces, que es que no quieren que se suceda el backup cuando ellos están conectados por VPN, ¿no? Entonces, también uno puede crear esas reglas de restricción de que a través de una conexión VPN, por ejemplo, que no se suceda el backup, o a través de una conexión Wi-Fi específica. Entonces, vean aquí que estas configuraciones avanzadas mejoran la experiencia, en definitiva, del usuario. Y también no es solamente en temas de conexión, ¿no? Sino que uno puede limitar las operaciones, ¿no?, que va a realizar ese backup a nivel de la laptop, ¿no? Porque obviamente cuando se ejecuta un backup sobre una laptop hay recursos que se consumen de CPU,
hay consumos de disco, ¿no? de lectura de disco, pero uno puede a través de BIM controlar que esas operaciones de lectura, esos recursos de CPU que va a consumir en la laptop, no afecte otras aplicaciones. Entonces, si esa persona está trabajando en una planilla Excel, muy importante para él, y justo se lanza ese respaldo, bueno, a través de esta opción que ven aquí, que dice Backup IO Control, uno puede hacer que el backup no afecte el trabajo que esa persona está haciendo sobre esa planilla de Excel, ¿no? Y así sobre cualquier otra aplicación que obviamente esté trabajando ese usuario. Entonces eso también es algo muy, muy importante a tener en cuenta. Y también acá verán una opción aquí abajo de Security, que también es algo muy, muy solicitado, que es cuando ese usuario final quiere tener los permisos para poder hacer recuperaciones por él mismo, sin la necesidad de tener que contactar con el administrador de la herramienta, ¿no? Entonces, si ese es el caso, uno tiene las opciones de habilitar para que ese usuario final pueda hacer recuperaciones granulares, obviamente aquí estamos hablando de recuperaciones granulares, directamente desde el backup, sin la necesidad de tener que pedir un permiso o tener que solicitar esa recuperación al administrador de la herramienta. Ahora bien, el agente de BIM ya aprendimos que puede respaldar Workstation de manera fácil, efectiva, pero también tiene otras funcionalidades por detrás que me mejoran la experiencia, ¿no? Como por ejemplo recuperación directamente hacia un hipervisor. Tenemos la posibilidad de, desde un respaldo hecho de una workstation, recuperarla directamente hacia un ambiente de Hyper-V o hacia un ambiente de VMware, como máquina virtual, sin la necesidad de tener que crear la máquina virtual previamente. Yo puedo hacer una recuperación de manera directa. Lo mismo en términos de nubes públicas, como AWS y Azure, en las cuales nos integramos de manera nativa. Bueno, la posibilidad de habilitar la indexación de archivos para poder darle la posibilidad a esos usuarios finales de buscar un archivo en específico, hacer búsquedas de archivos, integrarnos con tecnologías como Change Block Tracking, que permiten hacer el respaldo de esa workstation ya de una manera diferente, a través de bloques. De esa manera se permite que esos respaldos, si es que se lo tiene que llevar o no. Es una tecnología que me permite hacer esos respaldos incrementales más rápidos. Adicionalmente, como les decía antes, también nos integramos con nube pública para hacer archiving de backups, es decir, si uno quiere hacer archiving de esos respaldos hacia un blob storage de Azure o hacia un bucket S3 de Amazon, bueno, está la posibilidad. También, obviamente, todo lo que es la programación y la integración con BIM Backup and Replication y BIM Availability Suite. Bueno, esto es simplemente una pantalla de justamente cómo hace ese usuario final para hacer una recuperación a nivel de archivo. Es algo realmente muy, muy sencillo. En cada laptop, en cada workstation que está la gente, hay una pequeña consolita que es como esta que ven aquí. Y uno puede hacer clic en este botón y ir a la opción de Restore Files. O directamente sobre la barra. Estas barras que ven aquí es cada uno de los respaldos que tiene su usuario disponible en el storage de backup, ¿no? Entonces ellos simplemente pueden hacer un clic ahí y de esa manera hacer una recuperación granular. Ahora bien, también es importante el backup, pero también es importante la visibilidad de que los respaldos realmente se estén sucediendo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos integración con VMware, ¿no? Que es la herramienta de reporting por excelencia, en la cual uno puede ejecutar estos reportes de manera automatizada y tener de manera centralizada una visión general de, por ejemplo, cuáles son las computers, es decir, los workstations que están respaldados y cuáles no. Poder tener un
una información diaria de cómo están esos respaldos, de cómo está haciendo ese crecimiento incluso en repositorio de backup de los datos, cuáles fallaron, cuáles no. Entonces, eso también es algo importante, tener esa visibilidad para justamente evitar esos problemas de que aparece un funcionario que quiere recuperar una información y que uno se entere ahí a último momento que el backup no está, ¿no? Entonces, para tener un control aún más preciso, adicional al control que le da la consola de administración central de cómo van sucediendo los backups, tenemos estas herramientas de monitoreo en tiempo real y reporting. Como les decía, totalmente automatizados, en los cuales uno puede incluso recibir estos reportes por correo electrónico. Entonces, vMansion para Microsoft Windows también ha venido con nuevas funcionalidades, como les decía, ¿no? Poder hacer descarga a nubes públicas, capacidad de poder tener varios jobs, ¿no? Son algunas de las mejoras y nuevas features, ¿no? de tecnología que uno siempre puede aprovechar. Adicionalmente también, como mejoras, uno puede siempre tener, está bien, ese archiving en nube pública, pero también el respaldo directo a un Cloud Connect, ¿no? Es decir, hacia un repositorio que me ofrece un proveedor de servicio de BIM, certificado por BIM, ¿no? Entonces eso también es algo importante, no tener solamente limitado esa posibilidad de integrarme con nubes públicas, sino también poder abrir ese juego hacia otros proveedores de servicio. Eso también es algo importante a tener en cuenta, ¿no? Y como les hablábamos antes, esas recuperaciones, ¿no?, directas hacia Azure, ¿no?, en las cuales uno puede potenciar esas nubes, incluso como contingencia, ¿no?, como les decía. Bueno, todo lo que es cifrado y poder proteger esos datos es algo que también uno puede aprovechar. No es simplemente el cifrado en el destino, es decir, en el respaldo, sino también el cifrado en lo que es la transferencia de los datos hacia el storage final, ¿no? Ahora bien, también como nuevos features, el poder respaldar esas workstations, aún si no tienen conexión con el repositorio de backup, ¿no?, con aquel storage de backup destino de los respaldos. Poder habilitar esa funcionalidad de que el respaldo se haga de todas formas, pero en este caso hacia un caché, ¿no? Como les decía también, poder respaldar hacia unidades que estén locales en esa laptop, ¿no?, como por ejemplo discos USB, ¿no? Entonces también para estos casos de mucho home office que hay hoy en la actualidad, bueno, aquel usuario si quiere hacer un respaldo directamente hacia un disco duro, pero que tiene en su casa, bueno, poder hacerlo de todas formas, ¿no? Y obviamente todo lo que es configuración y gestión remota, ¿no?, como les decía, ¿no?, esa posibilidad de implementar y configurar, ¿no?, todos esos respaldos de workstation desde una gestión central. Eso también es algo muy importante y facilita mucho la administración de esa workstation. Y como diferenciadores importantes que me gustaría remarcar antes de continuar con la demo, bueno, como les decía, ¿no?, aprovechar de integrarse con esas tecnologías de change block tracking, ¿no?, que me va a permitir hacer respaldos aún más rápidos, ¿no?, y no respaldar esas laptops de la manera tradicional, sino poder integrar con estas tecnologías. Poder, por ejemplo, no ser un soft hardware lock, como decimos nosotros, ¿no? Nosotros no atamos a nuestros clientes a utilizar un hardware en específico, somos totalmente agnósticos en cuanto a la solución. También, como les decía previamente, el ajuste de anchos de banda, ¿no?, para el momento que se sucede el backup, o el ajuste de las actividades mismas del backup,
¿no? Para no afectar las aplicaciones que ese usuario final está trabajando. Son todos diferenciadores importantes, incluso diferenciadores contra soluciones tradicionales que hay en el mercado en cuanto a respaldos de Workstation, ¿no? Como les hablaba también, todo lo que es recuperación hacia nube, ¿no? de esas Workstation, tener esa posibilidad de no solo recuperar hacia otro físico, ¿no? Sino abrir el juego y poder recuperarme hacia ambiente virtual o hacia nubes públicas, ¿no? Entonces, tener otras opciones, además de ese Bare Metal Restore, que también obviamente lo hacemos, ¿no? Que es la recuperación completa de la Workstation en una otra Workstation, ¿no? En caso de pérdida o robo, a través de un Recovery Media. Pero básicamente es también tener esa posibilidad de abrir el juego, ¿no? De tener todas las opciones disponibles en caso de necesidad de una recuperación rápida. Ahora vamos, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, me avisan porque creo que no tengo visibilidad para el chat. Sí, Enrique, yo te voy a leer una pregunta que es compleja de responder en forma escrita, que dice Fernando Martínez. Cuando agrego equipos a Protection Groups, ¿la consola tiene que estar físicamente donde el cliente o puede estar en una infraestructura web? Buena pregunta. Bueno, esa creación de esos Protection Groups se hacen sobre la consola de administración de BIM, que es una consola cliente, pero sí tenemos una consola web, en la cual uno también puede hacer estos deployment de agentes, que se llama el BIM Service Provider Console, que uno lo puede implementar sin ningún problema y utilizarlo como solución de administración y deployment, ¿no? Entonces, sí, ambas opciones están disponibles, tanto a través de esa consola web o a través de esa consola, vamos a decir, cliente, ¿no? Central. No es necesario que esa consola esté directamente en el cliente, no es un requerimiento que esté en el cliente, incluso se puede hacer a través de una, o sea, vamos a suponer que no existe conexión VPN con ese cliente, se puede hacer incluso a través de Internet, a través de un componente que es el Management Agent, se llama, que en la cual básicamente integrado a través de Cloud Connect, uno puede hacer este tipo de implementaciones sin ningún problema. Pero en ese caso sería a través del BIM Service Provider Console, ¿no? Lo que sería la solución específica para eso. Gracias, Enrique. No sé si el resto de las preguntas ya las fuimos respondiendo por el chat, así que por favor prosigue con el demo. Perfecto. Espero que no se hayan asustado con esta foto, pero básicamente así es como estoy quedando después de esta pandemia. No hay forma de cortarme el pelo, básicamente. Así que aguárdenme un segundito, llegó la hora del demo. Vamos a arrancar entonces con la parte de Office 365, que es la que explicó mi colega Mariano. El BIM Backup for Office 365 es basado en soft y uno lo implementa siempre sobre sistemas operativos Windows, ¿no? Uno puede tenerlo en nube, puede tenerlo en on-premise, pero siempre sobre un servidor con sistema operativo Windows. La instalación es muy sencilla, es básicamente bajo un protocolo NNF, como le decimos nosotros, es next, next, finish. No hay mucha ciencia, no hay que ser ningún ingeniero de la NASA para poder instalar el BIM Backup for Office 365. Y no es esta la consola, perdón, es esta. Entonces, una vez que uno terminó con esa instalación del BIM Backup for Office 365, lo primero que uno tiene que hacer es venir aquí a la parte de Backup Infrastructure. Básicamente, el BIM Backup for Office 365, hay componentes que son obligatorios y siempre va a aparecer una en una instalación, ¿no? Uno es el proxy y otro los repositorios, ¿no? Que son estos dos de aquí abajo, ¿no? El proxy
vamos a decirlo así, es el músculo de la solución, es el quien va a trabajar de manera predeterminada en donde yo instalé el Veeam Backup for Office 365, cumple ya función de proxy, pero si yo necesito agregar más proxies, es simplemente hacerle clic en ese botón que dice Add Proxy, y voy a tener que apuntar a un servidor Windows. Estos proxies necesitan ser, sí o sí, servidores Windows. Entonces, una vez que uno ingresa aquí el hostname o la dirección IP de ese servidor, uno va dándole next, next, hasta el final. Obviamente me va a pedir un usuario con permisos de administrador para poder instalar servicios, para que justamente ese servidor pueda trabajar como proxy, y ya. Una vez que uno puede empezar con el proxy inicial, vamos a decirlo, que es donde yo instalé el Veeam Backup for Office 365, y después con el tiempo, si uno necesita más recursos, uno le va agregando más proxies, en ese sentido no hay ningún problema. Luego uno le va a agregar los repositorios, básicamente. Estos repositorios, como les decía, pueden ser repositorios volúmenes, formateados en NTFS o RFS, o pueden ser Object Storage. Cualquiera de las dos opciones en Veeam, en el Veeam Backup for Office 365 está disponible. Algo importante a la hora de, y algo conceptual más bien, a la hora de crear un repositorio en Veeam Backup for Office 365, es que aquí es donde uno va a definir la retención, ¿no? Es decir, cuál retención van a tener aquellos ítems de Office 365, ¿no? Entonces, me gusta remarcarlo mucho, porque básicamente es una diferencia muy importante con respecto a, incluso respecto al Veeam Backup and Replication de Veeam, ¿no? En la cual uno define las retenciones en el trabajo de backup. Bueno, en este caso no. En este caso siempre se definen sobre la creación del repositorio. Entonces, todo trabajo de backup que apunte a este repositorio va a tener esta retención que uno le define aquí. Después uno le define cómo va a ser, si va a ser a nivel de ítem o a nivel de snapshots, ¿no? Aquí en avanzada simplemente es decirle a Veeam cada cuánto va a chequear los ítems que cumplen esa retención, o los snapshots que cumplen esa retención, para ir, obviamente, haciendo la eliminación de los datos desde el backup, ¿no? Ven aquí que las opciones de retenciones son todas disponibles. Uno puede definirle 1 año, 2 años, mantenerlo para siempre, o especificarlo en número de días, ¿no? Entonces, esto es totalmente configurable. Y después es finish, ¿no? Lo mismo en el caso de es decir, repositorio como Object Storage. Luego de eso, una vez que uno ya definió, bueno, los proxies, los repositorios, es simplemente conectarme con la organización de 365. Acá yo me puedo conectar con una organización o varias organizaciones, es decir, varios tenants, ¿no? No es que está obligado a conectar sí o sí con una organización únicamente, ¿no? Acá, bueno, me va a pedir, obviamente, qué tipo de autenticación voy a realizar, si va a ser Modern Authentication con el Multifactor Authentication de Microsoft, o va a utilizar el Basic Authentication. Hoy en día, todos ya van por Modern Authentication. Y después es darle siguiente, especificarle obviamente este usuario, es muy importante, tiene que tener permisos especiales. Básicamente son permisos de administrator, en las cuales uno le tiene que habilitar tanto para Exchange Online, en la parte de SharePoint Online, y para OneDrive, obviamente que también, ¿no? Entonces, es un usuario con permisos altos, ¿no? Y después es todo siguiente. Una vez que uno conectó con la organización, es crear el job de backup. Van a ver que es muy sencillo. Voy a ir bien más rápido para no demorarme mucho más. Uno le indica el nombre, le indica qué objetos de la organización va a querer respaldar. Vean que pueden ir incluso de manera granular, ¿no? Un usuario, un grupo, un site del SharePoint Online en específico. Luego le damos siguiente. Podemos definir exclusiones.
Siguiente, le decimos hacia qué repositorio va a ir ese respaldo. Recuerden que al repositorio que elijo yo aquí, va a tomar esa retención que yo le configuré en el repositorio, ¿no? Entonces eso es algo muy importante tener en cuenta. Siguiente, y es simplemente definirle la frecuencia de ejecución del trabajo, ¿no? Y después en save, ¿no? Ahora, algo importante y una de las cosas interesantes, ¿no?, del BIM Backup for Office 365, que justamente uno no puede hacer con la herramienta propia de Microsoft, ¿no? Hacer recuperaciones point in time. Entonces, esta recuperación, por ejemplo, uno puede elegir hacer una recuperación en un punto en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé, el día 6 de mayo, ¿no? Aquí abajo me van a aparecer todas las, si uno la frecuencia es varias veces al día, aquí me va a aparecer todos esos restore points, ¿no?, de todo ese día. En este caso solamente a las 11:01 de la noche se ejecutó. Le damos Finish. Me va a abrir el BIM Explorer, que para los que conocen el BIM Backup and Application es exactamente el mismo. Y vean que va a aparecer todos los buzones que tengo en el respaldo de Office 365 y voy a poder elegir recuperar cualquier ítem directamente al buzón de esa persona, o exportarlo como un archivo PST o como MSG, o enviarlo en un adjunto así, por correo electrónico al mismo, es decir, a la misma persona o hacia otra persona, ¿no? Entonces, vean que las opciones de recuperación son bien variadas. Uno puede recuperar cualquier ítem del buzón de esa persona, un contacto, un correo, un ítem del calendario, ¿no? Incluso aquellos elementos que fueron permanentemente eliminados, ¿no?, de la papelera del buzón, bueno, también uno podría recuperar. Y obviamente recuperar el buzón completo, ¿no?, o exportarlo como archivo PST. Adicionalmente hay búsquedas avanzadas, en las cuales uno puede, a través de reglas, buscar un ítem en específico e incluso hacer comparaciones, ¿no?, de lo que tengo en mi backup con respecto a lo que hay en producción, ¿no?, y que me muestre las diferencias, ¿no? Entonces eso también es una manera rápida de poder identificar cuáles son aquellos ítems que el usuario no tiene, ¿no? Esta es la parte de Exchange. Van a ver que también para SharePoint y OneDrive están las mismas opciones, ¿no?, de recuperar a un punto en el tiempo o en el último restore point, vamos a decir. En este caso es de SharePoint, en la cual me va a mostrar todos los sites que está respaldando este trabajo en específico, ¿no? Y desde aquí poder ir y buscar cualquier ítem que uno esté necesitando. O restaurar el site completo. O algún subsite. Entonces, de manera granular, las opciones son muchas. Incluso también uno puede hacer búsquedas avanzadas, al igual que vimos para la parte de Exchange. Bueno, para la de SharePoint, también uno, a través de reglas que uno va definiendo, va a poder hacer este tipo de búsquedas. Y adicionalmente también está la parte de OneDrive, que también uno puede ir a un punto en el tiempo o al último backup, ¿no? Y desde aquí uno puede también recuperar cualquier ítem dentro de los OneDrive de los usuarios de Office 365. Entonces, vean que hago clic aquí, me aparecen todos los documentos. Puedo recuperar uno o varios, ¿no? Puedo también, con este Send Document, enviárselo en un adjunto a esa persona, o recuperarlo directamente al OneDrive de esa persona. O guardar ese documento como un archivo zip, si es que uno lo quiere, o como archivo normal, ¿no? Entonces, todas estas opciones me permiten rápidamente hacer estas recuperaciones granulares de esta información de OneDrive, que como les decía al principio, ¿no?, son también importantes para la empresa, ya que los funcionarios trabajando en home office también necesitan este tipo de herramientas que no lo cubre Microsoft, ¿no? Adicionalmente, vamos rápidamente a la parte de
de respaldo de agentes. No sé si acá de la parte de Office 365 alguna duda, alguna consulta, algo que quieran revisar sobre la consola de Veeam Backup for Office 365. Justo acaban de escribir una pregunta de una persona anónima, no tengo el nombre, Enrique, que dice: buen día, ¿cuál sería la mejor práctica para un cliente que desea un esquema de backup diarios, semanales y mensuales? En la parte de Office 365 me imagino, ¿no? No lo aclara, pero como venimos hablando de eso, estimo lo mismo que vos. Ok, entonces, sí, básicamente en Veeam Backup for Office 365 hay que entender que el esquema tradicional de backups semanales, mensuales, no es, vamos a decir, no es el caso, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Con herramientas tradicionales, sí, uno tiene esa necesidad de hacer un full semanal, mensual, ¿no? Con la herramienta tradicional de backup. En el Veeam Backup for Office 365, uno tiene que evitar esa bajada de datos desde la organización, ¿no? Entonces, ¿cómo es que trabaja el Veeam Backup for Office 365? La primera vez, él hace un full, es decir, baja todos los datos según la retención que uno le configuró en ese repositorio, como habíamos visto, y luego los respaldos sucesivos van a ser todos incrementales, ¿no? No existe el concepto de necesito hacer un nuevo full todos los sábados. Entonces aquí el concepto, vamos a decir, es como un concepto de forever incremental. La primera vez voy a bajar todos los datos completos de los ítems de Office 365 y después van a ser siempre incrementales. Porque básicamente no hay sentido tener que bajar todos los datos. Vamos a suponer en SharePoint tengo 1 terabyte de información. No hace sentido tener que bajar a través de un ancho de banda, que muchas veces son limitados, ese terabyte de información hacia el respaldo. También, entonces, en este concepto de lo que es un full y un incremental, yo les voy a mostrar, no me quiero ir demasiado a lo técnico, pero me están empujando. Ustedes verán que Veeam no guarda en los respaldos de Office 365, vamos a decir, en imágenes de backup, fulls e incrementales, sino que él guarda toda esa información en lo que son Microsoft Jet Database. Son bases de datos, o sea, en un formato Microsoft, que son estos que ven aquí. Estas bases de datos, como toda base de datos, también tienen sus archivos de transaction log, ¿no? Y Veeam lo que hace es divide esos ítems en años, ¿no? Es decir, todos los ítems modificados y creados en tal año, es decir, modificados últimos, ¿no? Con fecha de modificación última, o creados con fecha de modificación, los va distribuyendo en estos Microsoft Jet Database que Veeam va a crear uno por año. Y estos Microsoft Jet Database, la primera vez que guarda todos esos ítems, los guarda de manera full. Y después va a ir haciendo ese guardado de manera, como decía, ¿no? Incremental, solamente los ítems nuevos, ¿no? Uno no necesita hacer un nuevo respaldo full. Entonces, el concepto es por ahí distinto a lo que es herramientas de backup tradicionales. Este concepto es totalmente nuevo, en la cual uno no tiene esa necesidad de tener que ir bajando los datos completos, ¿no? Fulls, con cierta frecuencia. Entonces, no sé si respondí la pregunta. ¿Quedó claro? Si me dejan un comentario, te lo dejo saber, Enrique. Ok, avanzo entonces. Luego hablábamos de la parte del respaldo de Workstation, ¿no? El respaldo de Workstation, como les decía durante la presentación, uno tiene dos opciones. Uno puede hacer ese management de implementación a través de esta consola central, o lo puede hacer a través de una otra consola web que se llama Veeam Service Provider Console, que se integra con Cloud Connect, pero básicamente a través de las dos tengo prácticamente las mismas funcionalidades. Dependiendo de la situación, de
cuál es el requerimiento final, ¿no? Entonces, pero algo importante, en ambas dos uno puede definir políticas, ¿no? Y uno tiene que empezar con, en este caso, la creación de los protection group, como les decía, ¿no? Estos protection group básicamente es agrupar máquinas, ¿no? Workstations. Uno lo puede hacer de manera individual, o lo puede hacer a través de Active Directory, o incluso a través de un Excel, ¿no? Un archivo Excel, en donde estén los datos de hostname o de IP de esas workstations, ¿no? Entonces, lo más común que se usa es a través de Active Directory, ¿no? En la cual uno puede, a través de ahí, buscar, ¿no? A través de los containers de directorio activo, buscar cuáles son los computers que uno necesita respaldar, ¿no? Luego le damos siguiente. Uno puede definir exclusiones también, ¿no? De cuáles máquinas no quiere respaldar. Por ejemplo, si dentro de Active Directory tengo máquinas Workstation, pero sé que también tengo máquinas virtuales, yo muy probablemente quiera excluir máquinas virtuales, ¿no? Para que no se instale la gente ahí, ¿no? Entonces le damos siguiente. Bueno, obviamente me va a pedir un usuario que sea local administrator sobre esa workstation, ¿no? Para justamente poder hacer esa instalación de la gente. Me va a definir con qué frecuencia uno quiere chequear que ese agente esté instalado y esté actualizado, ¿no? De nuevo, no es solamente la instalación inicial, sino quedarse con la tranquilidad de que está permanentemente actualizado. Aquí verán que también ya le puedo instalar los drivers de esa tecnología de Change Block Tracking, ¿no? Para poder hacer respaldos aún más rápido. Y le puedo decir, bueno, que haga el reboot automáticamente o no. Eso también es parte de esa instalación, ¿no? Y después es siguiente, siguiente y finish. No hay como verán, no es nada complicado este tipo de creación, ¿no? De protection groups. Bueno, una vez que uno ya tiene ese protection group creado, ¿no? Les voy a mostrar acá un job de cómo se crea un job de agente, o también les voy a mostrar aquí mejor directamente del protection group. Acá verán que tengo la opción de agregar eso a un respaldo. Puedo darle next, es decir, dependiendo, en este caso voy a ir a través de Workstation, nombre de job, qué computers voy a respaldar, qué opción voy a elegir, si completo, a nivel de archivo, de carpeta, hacia qué repositorio va a ir y con qué retención. Y después es next, next, la frecuencia, y ya uno tiene ese trabajo creado, ¿no? Y luego simplemente, como así y de manera rápida antes de terminar, las opciones de recuperación. Vamos a ir acá a un backup de agente, por ejemplo, y verán que es un poco todas esas opciones que hablaba durante la presentación, ¿no? No solamente tener esa posibilidad de hacer un bare metal restore, es decir, de recuperar hacia otra laptop o hacia otro workstation, sino que también tengo opciones de recuperación hacia VMware, hacia Hyper-V, ¿no? O hacia nube, hacia AWS o hacia Azure, ¿no? Sin la necesidad de tener que crear la máquina previamente. Me la genera BIM de manera automática, ¿no? O recuperaciones granulares, obviamente, ¿no? A nivel de archivo, que obviamente el dueño de esa laptop también lo puede hacer. Entonces, como verán, las opciones de recuperación son amplias, ¿no? Este es el recovery MIA que uno tiene que crear para poder hacer esos bare metal restore. Entonces, todas esas opciones uno siempre va a tener disponible, ¿no? Para ofrecer la mejor experiencia a esos usuarios finales. Entonces, bueno, básicamente era esto lo que les quería mostrar de manera rápida. Sé que están todos desde sus casas con mucho trabajo. Entonces, antes que nada, agradecerles. Si tienen nuevas preguntas, consultas, me las pueden hacer, ningún problema. De todas maneras, siempre también pueden contactarme vía correo electrónico para cualquier duda o consulta en específico que estén necesitando.
No sé si alguna aclaración o algo. Estoy disponible. No, Enrique, por el momento todas las respuestas fueron dadas. Demos unos minutos a ver si alguien nos está escribiendo alguna pregunta en este preciso momento y si no, damos por finalizada la sesión. Gracias a vos y a Mariano por el tiempo y por los conocimientos compartidos. Ok, muchas gracias. Vamos a esperar hasta ahí 10 y si 10 no hay ninguna pregunta, se va al mejor postor y ya nos retiramos. Ahí hay una pregunta de una persona anónima, porque dice que hace poco son partners de BIM y hablan de la posibilidad de poder utilizar el software en forma interna. No sé, Mariano, ahí si querés responderles vos cómo es la política de la compañía respecto a este tipo de licenciamiento. Sí, a ver, dentro del programa de BCSP ustedes pueden utilizar hasta cierto límite, ¿sí? De 200 máquinas virtuales o 200 workstations o servidores, las licencias para uso interno, ¿sí? Obviamente que van a estar utilizando esas licencias para uso interno con el costo del plan de puntos en donde estén. Y ahora nos preguntan si hay algún tipo de limitación con esas licencias. Me tomo el atrevimiento de responder yo, que dependiendo del sabor de licenciamiento que ustedes tengan, es lo que van a poder realizar con el producto. Recuerden que hay sabores de modalidad de estándar, Enterprise y Enterprise Plus, ¿sí? Cada uno de ellos tiene un determinado tipo de alcance y recuerden que en la modalidad de Office 365 hay un único sabor de producto, ¿sí? Así que espero haber respondido esa consulta. Sí, adicional ahí que, a ver, limitante con respecto al licenciamiento, no, sino como decía ahí Javi, dependiendo de la licencia, del sabor de la licencia que elijan, es la limitante que van a tener. O sea, no hay ninguna limitante por default por ser licencias de uso interno o licencias de uso para servicios de clientes, sí. Aquí hay otra pregunta que dice, si en mi infraestructura tengo máquinas VMware, ¿hay problemas teniendo clientes en esas máquinas y un job ya definido? La verdad no comprendo bien la pregunta, pero si se refieren a que esas máquinas virtuales pertenecen a esa OU o esa organización que comentaba Enrique, ustedes tienen la opción de poder indicar de que se excluyan máquinas virtuales, ¿sí? No sé si la pregunta va por ese lado, sinceramente. Sí, posiblemente también venga, lo que entendí es que si estoy respaldando la máquina virtual de manera nativa, sin agente por un lado, y si uno puede instalar a través del agente ese servidor, y si hay algún tipo de conflicto, si viene por ahí la pregunta, no hay ningún problema. Se puede hacer de las dos maneras. A veces incluso aparece esa situación que las máquinas virtuales tienen presentados discos RDM en las cuales el VMware no puede lanzar un snapshot. Entonces, en esas situaciones particulares se necesita un agente. Entonces, de hecho, se utiliza, ¿sí?, ese tipo de esquema.
Bueno, no vemos ninguna pregunta más. Con gusto, si alguien tiene alguna duda, como tanto Mariano o Enrique, también de parte de Licencias Online, quedamos a disposición para que nos consulten lo que necesiten vía correo electrónico y con gusto los estaremos asesorando y atendiendo con todo lo que necesiten, ¿sí? Por nuestra parte, agradecerles tanto a Enrique y a Mariano y a todos ustedes por el tiempo y que tengan una buena tarde, ¿sí? Se cuidan, por favor. Muchas gracias a todos por el tiempo. Gracias, Mariano, Enrique, Javier. Recuerden que tenemos un correo electrónico general que es lolcloud@licenciasonline.com. Allí estamos todo el equipo de personas de licencias online de la parte de cloud. Y recuerden que hay un gerente de producto por cada una de las regiones. Allí van a encontrar a su gerente de producto. Igual, pues acá estamos para apoyarles en lo que se necesite. Muchas gracias y que tengan buen resto de tarde. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Hasta luego. Chao, hasta luego.